Estamos aquí en el estudio con nuestro compañero de labores, Iván Valenzuela, para conocer un poco más sobre la vida de Lucho Gatica. Buenas noches, Iván. Buenas noches. Oye, qué interesante es lo que dicen los hijos de Lucho Gatica y qué lindo que lo vean de esa manera. Ya vamos a hablar de la relación particular que tuvo Lucho Gatica con su país. Sobre todo después de la cantidad de años que vivió en México, como hemos hablado durante estos días. Hay mexicanos que creen que Lucho Gatica es mexicano. Bueno, es que tuvo una relación... Bueno, ya vamos sobre ese tema en un momento más. Pero... yo ayer me enteré de la muerte de Lucho Gatica por una alerta que me llegó a mi teléfono celular del diario El País de España. El diario El País es uno de los, 4 o 5 diarios más importantes del mundo y es por lejos el diario más importante en español. Y decía, muere a los 70 años el legendario cantante de boleros Lucho Gatica. Algo habrá hecho Lucho Gatica para que el diario más importante del mundo en español lo trate de esa manera. Y me quedé pensando en eso y me quedé pensando en por qué. ¿Qué fue lo que hizo realmente Lucho Gatica? Y Lucho Gatica, de alguna manera, lo comentábamos durante todo este día, que hemos hablado en distintos lugares sobre Lucho Gatica y en distintas conversaciones privadas, porque es el tema que sale de inmediato. Era el estándar y el canon. Él consiguió hacer que sus versiones de los boleros, algunas versiones eran originales, era la primera vez que las grababa él, pero otras eran versiones, eran covers, digamos, eran canciones que ya se conocían, pero que él volvía a convertir en un éxito o convertía directamente en un éxito. Y las convirtió en estándar. ¿Vieron esas canciones como Yo vendo unos ojos negros que uno nunca sabe cuándo se la aprendió? Eso es un estándar para los norteamericanos en la música popular. Y Lucho Gatica consiguió que sus versiones de todos estos boleros, 10, 15, 20 de las 800 canciones que grabó, se convirtieron en verdaderos estándares para millones de latinoamericanos. Y es una cuestión muy extraordinaria, y para también españoles y brasileños. Y ahí uno se pregunta qué es lo especial que tuvo en su interpretación de esos boleros. Es la manera de cantarlo, es la manera de susurrarlo que los convirtió en tan especiales, que no ocurrió eso en las versiones anteriores que habían sido grabadas antes de Lucho Gatica. Y por eso te digo que es el estándar y el canon. El canon es la medida de lo perfecto, la medida a la que se tienen que sumar todos los otros o a la que se tienen que referir todos los demás. Luis Miguel, en 1990-91, grabó su álbum Romance y le dio una nueva vida al bolero. Y ha habido una cierta controversia respecto a si había celos, envidia, no sé qué. Yo realmente encuentro que es minimizar una cuestión que es significativa. Luis Miguel no existe cantando boleros sin el canon de Lucho Gatica. Julio Iglesias, a su manera, el crooner extraordinario de nivel global que fue a partir de fines de los 60 y principalmente los 70 y los 80, no existe en su manera de cantar sin considerar el modelo, el canon, esa vara de medición que significó Lucho Gatica. Y esa es la importancia que tiene. El problema es que su carrera transcurrió mucho antes de la globalización, mucho antes de los medios electrónicos. Fue una gran estrella en México y filmó un montón de películas, porque en México tenía un sistema industrial como el de Hollywood en esa época. Discos, películas, difusión en todos los niveles. Pero hace tantos años, hace 60 años, su máxima fama, que queda como un poco en el olvido en comparación con estos otros que son más nuevos, digamos. A propósito de eso, hay una frase que hoy día se lo he escuchado a varios de las personas que han entrevistado conocedores de música y de la historia de la música chilena. Es la siguiente. Dice, lamentablemente Lucho Gatica no fue tan reconocido en Chile como fue reconocido afuera. ¿Qué tanto de verdad es eso? Y si a él le importaba y le dolía eso. Yo creo que es verdad. Yo realmente creo que es verdad. Creo que hay mucha gente a la que hay que explicarle, o había que explicarle hasta antes de su muerte, quién era Lucho Gatica, que Lucho Gatica triunfó como ningún otro chileno en España, en México, en Brasil. Yo creo que es el único chileno que ha sido famoso y triunfador en Brasil, que triunfó en los mercados más importantes y que, como decíamos, impuso una manera de cantar, un estilo. Es por lejos el artista popular, intérprete popular más importante de nuestra historia. Y yo creo que él sentía que aquí en Chile, a raíz de que él se fue a México, o sea, él decidió emigrar y quemó las naves. Él se fue a México a triunfar, lo logró, pero eso le significó radicarse para siempre en América del Norte y permanecer muy alejado de Chile. Yo creo que eso le costó muchísimo. Y también le costó que su carrera de alguna manera terminó muy temprano, pero eso podemos hablarlo después. Pero venía mucho a Chile también. Venía, sí es cierto, venía a Chile, pero no es lo mismo que cuando estás en tu país. Y también porque de alguna manera nosotros somos malos para el reconocimiento. Eso es cierto. Y nos interesa mucho una cosa que también podemos conversar, de si efectivamente es famoso o no, o si lo reconocen en otro país, o si las portadas de otro lado efectivamente le dan mérito. Pero yo creo que es una relación agria con Chile, una relación media distante y una relación que Chile no fue capaz de otorgar. Un amigo nuestro, Aldo Chapacá, se propuso en Twitter que el viernes, que es
juega Chile en Rancagua, la selección, Sí, claro. deberían hacerle un homenaje en el Estadio del Teniente. Y me parece que es una idea bastante brillante, ¿no? Súper atendido. Como mínimo, ¿no? Sí. Bueno, además de su indiscutible legado musical, Lucho Gatica dejó múltiples recuerdos en sus círculos más cercanos, esos amigos que compartieron con él más allá de lo que fue solamente el escenario. Amigos que fueron testigos de su sencillez, de su cercanía, pero también de su influencia. María Jesús Muñoz con la nota. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Empezó cantando acá en Chile como a los 18 años, pero ya de antes cantaba para su familia, para sus amigos, era muy tímido. Él me alcanzó a contar que cantaba detrás de una puerta, no quería que lo vieran, que escucharan la voz nomás de él, pues no se atrevía. Partimos la mesa a nivel familiar, que es lo que más me gustaba a mí, casi no tanto en el plano artístico, sino que plano personal, donde no hay nada más que quererse y reírse, y él era muy bueno para las anécdotas por lo demás. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo Son algunos de los recuerdos que el rey del bolero deja en sus amigos, ese círculo cercano que compartió tantas veces con él, pero que más allá del músico conoció al Lucho Gatica de la casa, de las celebraciones, ese Lucho Gatica que, por ejemplo, José Alfredo Fuentes recuerda con especial cariño porque de admirarlo desde niño se transformó en uno de los artistas chilenos al que pudo llamar amigo. Y yo quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido. Y la primera canción que me aprendí como a los 7 años se llama Contigo en la distancia, que es la clásica, una de las más clásicas de Lucho. Y yo se la cantaba a mi abuela y todos se reían en una parte de la canción porque yo decía, contigo en la distancia, amada mía estoy. La distancia, amada mía, estoy. Andrea Tesa no recuerda con exactitud el año en que empezaron a ser amigos. Sí tiene clarísima la sensación de cantar frente a él y lo que generaba en la gente. Para mí era todo un desafío cantar un bolero delante de Lucho Gatica, o sea, ¿de qué estamos hablando? Bien se fue a vivir a México y vivió también en Estados Unidos. Él nunca cortó el contacto, siempre volvía a su Rancagua, siempre había lazos y le encantaba venir y pasearse por las calles. La cercanía era otra de las cualidades de su personalidad. También la humildad que demostró en momentos tan importantes como cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ignacio Clige lo conoció un año antes de ese momento en el que precisamente lo acompañó. Hubo una fiesta gigante en la casa de un amigo ahí mismo en Los Ángeles, donde te dabas cuenta el cariño que tenían y que tienen sus amigos para con él. Y eso habla simplemente en retribución a lo que él con mucho, con poco te daba. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Lucho Gatica interpretó con tal sentimiento el bolero, de una forma susurrada, que su estilo fue aplaudido desde Elvis Presley hasta Frank Sinatra. Y pese a codearse con los más grandes del espectáculo, jamás perdió la sencillez. Cuando yo cumplí 40 años estaba haciendo una fiesta en mi casa y llegó de sorpresa. Para mí fue el mejor regalo que me podían haber hecho. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Varios recuerdos, múltiples historias, anécdotas que Lucho Gatica dejó en sus amigos. También en ese público que lo despide en México. Además, donde fue uno de los pocos chilenos en triunfar en un mercado complicado, donde Lucho Gatica conquistó con su interpretación de un género del que se convirtió en rey.
Ese último video en Canal 13, aquí en nuestra casa televisiva, por allá por el 2007. Pero afortunadamente hay registros de esos más antiguos donde se ve en la plenitud de su voz. Claro, porque a esas alturas uno ve que hay algo de su voz que se había deteriorado, Iván, y efectivamente su voz característica es bastante antigua. ¿En qué momento se empieza a deteriorar su voz? Lo conversamos, hoy día se lo preguntaba al Pollo Fuentes durante la emisión de Tele 13 tarde. Él dice que nunca se atrevió a preguntarle qué es lo que pasó con su voz, porque preguntarle eso a un cantante de esa magnitud es muy complicado. Y yo creo, a mí me da la impresión de que él la empezó a perder bastante joven. Yo te diría que antes de los 50 años él empezó a tener problemas con la voz. Hay una teoría que dice que fue una mala operación de nódulos en las cuerdas vocales, pero lo cierto es que sí, efectivamente, él fue perdiendo su capacidad, y eso es una de las razones por las que las nuevas generaciones de alguna manera se desapegaron de la figura de Lucho Gatica, porque no lo vieron, como decía Ramón, en la plenitud de su voz y la plenitud de su estilo, con toda la capacidad que él tenía para interpretar, que era lo que lo hizo famoso prácticamente en el mundo entero. Y esa es una cuestión que impacta en su relación con Chile. Hay otra cosa que se ha discutido harto durante el día, y es que esta obsesión que tenemos los chilenos de relacionar a nuestros famosos con los otros famosos. Aquí está la foto con Elvis Presley cuando estaba filmando Jailhouse Rock. Aquí está esa anécdota con Frank Sinatra. Él contaba mucho la anécdota con Frank Sinatra. Él la contaba porque yo creo que de alguna manera tenía que expresarle a la gente que esa era la medida de su reconocimiento. Y en un cierto sentido tenía razón, porque vaya, hay algunos que piensan que Lucho Gatica hizo para la música en español lo que Frank Sinatra hizo para la música norteamericana, y es una medida importante de señalar, y habría que estudiarla bien. Y a mí no me parece descabellada la idea. Entonces, vaya, estar con Frank Sinatra, estar con Ava Gardner en la creme de la creme, en la época en que ese era las celebridades mundiales, bueno, esa es una cuestión que tenía su mérito y su reconocimiento. Hay otros que piensan que es puro arribismo nuestro de chilenos, pero en la práctica me parece que también es una manera de dar cuenta de un reconocimiento que aquí probablemente él sentía que no le habían dado. De hecho, compartió, como decías tú, Iván, con Elvis Presley, con Frank Sinatra. Sus canciones la han interpretado desde Nelly Furtado a Cristina Aguilera, y le solicitaron hacer duetos artistas como Luis Miguel, Ricardo Montaner, Laura Pausini y hasta Juan Gabriel. Claro, y esos son solo algunas de las personalidades que en vida homenajearon a Lucho Gatica y que ahora, en su muerte, le dedicaron también sentidas palabras.